Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 10 de septiembre del 2024. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia, con el libro de Isaías, capítulos 5 y 6 y segunda de Corintios 2. Bueno, les invito a que nos ubiquemos en la segunda carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 2. Los primeros versículos, como les he venido explicando, la Biblia originalmente no tenía separación de capítulos y versículos, y es por eso que pues de pronto al posteriormente hacerlo, es posible que hayan hecho unas divisiones con algunos errores. Eso lo vemos de acuerdo como a la unidad temática que nos muestran los párrafos de la Biblia, ya sea del Antiguo o Nuevo Testamento. Algo así vemos en esta segunda carta, que los primeros versículos del capítulo 2 tienen más unidad temática con los versículos que le anteceden del capítulo 1. Pero a partir del versículo 5 del capítulo 2, Pablo parece estar enfrentando o atendiendo una de las situaciones que se están presentando en la iglesia de Corinto. Acordémonos que Pablo está respondiendo inquietudes, está tratando de dar orientación a dificultades que se les está presentando. Y en esta parte está hablando acerca de seguramente alguien que le había causado una ofensa, y dice el versículo 5: si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Y dice luego: le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Eh, Aparece un ofensor, que seguramente, eh, no sé, despreció a Pablo, le juzgó. Acordémonos que Pablo, por eso, también con los corintios, como con otras iglesias, él tiene que hacer una defensa de su apostolado, de su llamado, porque algunos le menospreciaban, algunos le juzgaban, algunos incluso, pues, le juzgaban por no haber sido de los 12 apóstoles que estuvo presente con el Señor Jesús, o sea, que no participó del ministerio terrenal del Señor Jesús. Entonces, Pablo se tenía que enfrentar muchas veces con esta oposición, con ofensas directas, y Pablo está diciendo, pero en últimas, quien me ofende a mí, pues está ofendiendo también a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es una unidad. La iglesia, aunque tenga diferentes miembros, es una unidad, y Pablo también le escribe a los corintios que cuando uno de los miembros de la iglesia se duele, duele todo el cuerpo, ¿sí? Dando a entender este carácter de unidad que tenemos en Cristo. Por eso dice: Cristo la cabeza, nosotros somos el cuerpo orgánico de Cristo, miembros los unos de los otros. Entonces, él, él, él está diciendo esto y está dando una orientación, un consejo frente a la actitud, a la postura que deben hacer, como acoger al ofensor, ¿sí? O sea, como qué postura debemos asumir frente al ofensor. Y dice: es suficiente a la persona esta reprensión que le han hecho muchos, ¿sí? Suficiente con que le han llamado la atención. Y dice: más bien ustedes, al contrario, deben perdonarle y consolarle. Y esto es muy, muy, muy conmovedor, porque el fin y el propósito de Pablo como siervo del Señor siempre es la salvación, la restauración, que debe ser el de nosotros. No simplemente la condenación, sino en verdad que haya restauración. Y dice: ustedes deben perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. De alguna manera, Pablo también percibió que el ofensor
estaba afligido al haber sido reprendido, ¿sí? Entonces, es suficiente con el dolor que genera el pecado. Cuando alguien es consciente de su pecado, eh, genera aflicción, ¿sí? Bueno, cuando alguien es cínico y no es consciente de sus faltas, pues simplemente pasa de largo, pero cuando alguien humildemente reconoce que ofendió, que dañó, que afectó al Señor o afectó a su prójimo, generalmente las ofensas más comunes se las hacemos a la gente que amamos. Esa es una dinámica muy extraña del ser humano, pero en la interacción con los más cercanos, ahí es donde más ofendemos. Cuando, en últimas, cuando nos ofende un extraño, pues el extraño nunca más estará presente en nuestra vida, pero en verdad una ofensa que marca es la ofensa que nos hacemos entre los cercanos. Por eso, cuando hay conciencia de esas faltas, eso aflige. Es triste cuando yo soy consciente que teniendo que haber hecho el bien, le hice el mal a aquel que amo, que está cerca a mí. Así que él dice, pues ya, suficiente, él ya lo reconoció, simplemente rodeémoslo de amor y consuelo. Dice en el 8, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Cuál es uno? Dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 10, versículo 10, el ladrón vino a matar, hurtar y destruir. Y una de las cosas que el adversario quiere destruir es la amistad, las buenas relaciones, ¿sí? Una casa dividida no prospera contra sí misma, dice el Señor. Entonces, uno de los planes del enemigo es dividir. Y ojo con esto, porque a veces se manifiesta de cosas muy sutiles. Eh, o se manifiesta, el adversario es agazapado, ¿sí? Él no actúa de frente, él actúa de manera agazapada como disimulada para que sean imperceptibles sus maquinaciones. Tenemos que tener mucho cuidado con las situaciones que generan división en nuestras casas, o no solo en nuestras casas, en la iglesia, en el trabajo. Y tenemos que ser muy abiertos en los sentidos, tener los sentidos muy abiertos para distinguir estas cosas y eh, no permitir que haya causas de división. Entonces dice, al ofensor, claro, hay que reprenderle, claro que sí, pero también hay que consolarlo, hay que amarlo, hay que confirmarlo en el amor y no le demos espacio a que el corazón se llene de dolor. El dolor abre puertas espirituales como los odios, los resentimientos, como las heridas también abren puertas espirituales. Entonces, que no le abramos espacio al enemigo. Si usted tiene más, digámoslo, más madurez espiritual, madurez emocional, pues simplemente no sea como causa de división. Por el contrario, hagamos todo lo posible siempre, y eso Pablo nos aconseja, en cuanto dependa de vosotros, estemos en paz, estemos bien con todo el mundo, porque la división abre puertas para discordias, para peleas, para destrucción. Entonces Pablo hace una exhortación a eso. Y el versículo 14 nos va a traer una escena muy, muy particular, pues para Pablo y para sus, mm, ¿cómo se dice? Sus depositarios o su público, a quien le está escribiendo. Es una escena muy particular, una escena muy llamativa que hace referencia al triunfo romano. Y vamos a leer los versículos 14 al 17, pues que tienen un enfoque muy interesante. Dice, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente?
pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo. Así que tenemos una escena, les decía, común a ellos, muy particular, y es la escena del triunfo romano. ¿Qué era el triunfo romano? Viene la palabra griega triambeu y es una ceremonia donde se exaltaba públicamente al vencedor a través de un desfile de victoria. O sea que el triunfo era un desfile, era una ceremonia. En esta ceremonia, aquellos que fueron conquistados y el botín de los conquistadores eran exhibidos a través de la ciudad. La ciudad se decoraba, ¿sí? ¿Cuál ciudad? Pues la ciudad romana, la ciudad de Roma, la capital. Llegaba el general del ejército con su ejército, llegaba con los conquistados, con los esclavos y también mostraban el botín. En esta ceremonia se decoraban las calles, ¿sí? Con flores, con guirnaldas. El pueblo estaba en las calles. Hagan de cuenta cómo lo que hacen en los países cuando una delegación deportiva logra un triunfo, logra un éxito, ¿sí? Porque el triunfo como tal es el desfile. Cuando alcanza una meta, se hace un desfile en honor. Ese es el triunfo. La ceremonia es el triunfo. Entonces, en esta ceremonia, pues obviamente estaban cantando, estaban dándole honor al comandante y a su ejército. El comandante era vestido con una túnica especial para esta ceremonia, le colocaban una corona de laurel en oro y era llevado en un carruaje por 4 caballos. Delante de él iban unos sacerdotes con unos incensarios, generando pues como, porque era una ceremonia no solo civil, era una ceremonia religiosa. Acordémonos pues obviamente que los romanos tenían unas creencias, ellos eran politeístas, tenían sus dioses, hacían sacrificios, tenían pues un sistema religioso, un culto, y entonces iba pues en el desfile los sacerdotes, iba en el desfile los esclavos, iba en el desfile el botín, iba en el desfile el general, que el comandante en jefe, iba en el desfile también el ejército, ¿sí? ¿Qué estaban exhibiendo? El éxito, la meta alcanzada, y a esto de nuevo le llaman el triunfo. Por ejemplo, seguramente ustedes han escuchado hablar del Arco del Triunfo, ¿sí? El Arco del Triunfo es un lugar o, pues, a través del cual lo hacía parte de estas calles del triunfo, o también fueron memoriales de un triunfo. Por ejemplo, en Roma hay un arco muy famoso que es el Arco de Tito, y ese Arco de Tito lastimosamente muestra el triunfo de él, cuando eso era general. Tito después fue emperador, pero cuando Tito era general del ejército romano, lastimosamente él conquista y destruye Jerusalén en el año 70 de nuestra era, y él exhibe, por eso en el arco de Tito aparece pues esculpido el ejército que lleva en sus hombros la menorá, que es el candelabro en oro macizo que reposaba en el templo de Salomón. Bueno, ya no era el templo de Salomón en ese momento, sino el templo renovado por Herodes, y llevaban también la mesa de los panes de la proposición. ¿Sí? Eso está en el arco de Tito, que es un arco del triunfo, que hace memoria de esta conquista. Así que cuando ellos destruyen Jerusalén y destruyen el templo, traen el botín a Roma, y, y pues lo están exhibiendo. Entonces imagínense lo que Pablo está tratando de darle a conocer a los corintios. Es una escena que para ellos era maravillosa, ¿sí? Era una escena, era la conquista, era la celebración del éxito, era la celebración de una meta alcanzada que implicó tal vez mucho sacrificio, porque
pues imagínense batallas, luchas, donde hubo riesgos, donde hubo adversarios, donde seguramente hubo bajas, era un momento glorioso. ¿Sí? Pablo está pensando en este momento glorioso, en el triunfo, en el desfile, en la ceremonia que se llevaba a cabo para resaltar el éxito. Yo les mencioné que iban unos sacerdotes con el incensario. Entonces pensemos qué tipos de personas estaban en este desfile del triunfo. Sí, era un desfile del triunfo. Seguramente había unos espectadores en este desfile del triunfo. ¿Sí? ¿Quiénes serían los espectadores? Pues los habitantes de las ciudades de Roma, ¿sí? Los que aplaudían, los que veían todo este desfile del triunfo. ¿Quiénes más participaban de este desfile? Bueno, los victoriosos, ¿sí? El ejército, el general, todo su ejército. Eh, También dentro de estos victoriosos, pues estaría el emperador y toda la autoridad romana, pero también en este desfile de triunfo estaban los vencidos, ¿sí? Los que habían sido conquistados. Ahora, imagínense, pues uno va asociando las percepciones a las experiencias. Por ejemplo, ¿por qué cuando hemos tenido problemas de enfermedad, asociamos la enfermedad a cierto alimento y de ahí en adelante no queremos volver a comer ese alimento? No sé, estábamos con una alta fiebre y en esos días había comido, no sé, un pan X y yo voy a asociar en adelante ese pan al malestar que sentía y voy a aborrecer ese sabor. ¿Sí? Entonces yo ya no quiero más ese sabor. Como cuando comemos algo o tal vez olemos algo que nos recuerda una buena experiencia, un lugar especial, una buena compañía, pues genera un vínculo especial con ese sabor o con ese olor o con eso que estamos escuchando. Si hay canciones que nos recuerdan cosas muy lindas, las asociamos a momentos muy bonitos, pero hay canciones que no soportamos que también tal vez nos recuerdan momentos desagradables. Imagínense el aroma del incienso. Los sacerdotes romanos estaban quemando incienso. ¿Qué percepción tendrían los, los ganadores, los vencedores ante este olor? Yo me imagino que les generaría satisfacción, alegría, esperanza, plenitud, ¿sí? Es el olor del triunfo. Pero para lo que para algunos era olor de triunfo, para otros era olor de derrota. Ahora imagínense cómo asociarían los vencidos, los que están siendo exhibidos, que están viendo cómo sus cosas, sus tesoros están siendo exhibidas, cómo sus vidas están siendo exhibidas y que además a ellos no les esperaban cosas muy buenas, eran esclavos. Algunos de ellos iban a morir como gladiadores, y algunos de ellos iban a hacer un espectáculo público de muerte. Entonces, literalmente, ese olor era un olor de muerte, era un olor desagradable. Entonces, imagínense cómo la misma experiencia para unos era una experiencia gloriosa, pero para otros era una completa experiencia desastrosa, ¿sí? La peor experiencia posible. Ahora, con esto en mente, que es la imagen que Pablo está tratando de transmitirle a los corintios, volvamos a leer el versículo para que entendamos qué le quisiera decir Pablo a los corintios. Dice, más a Dios gracias. Entonces aquí Pablo distingue, generalmente fácil de entender, distingue al Dios y Padre, ¿sí? Distingue al Señor y Salvador Jesucristo y distingue al Espíritu del Señor como consolador, ¿sí? Y en la manera como él escribe, como él ora también, porque tenemos en sus escritos oraciones, él distingue al Dios y Padre, al Señor y Salvador Jesucristo y al Espíritu Santo como consolador. Entonces dice, más a Dios gracias, al Padre, que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Entonces piensen en un desfile de estos, un desfile glorioso, donde hay alegría, donde va expuesto
lo conquistado, donde está expuesto el botín de lo conquistado, donde se expone también aquel que ha sido vencido. Es exhibido el que es derrotado. Esto es muy impresionante y muy interesante. Y dice, nos lleva siempre en triunfo en Cristo. Imagínense que es posible que algunos generales del ejército romano nunca alcanzaran el triunfo, ¿sí? Luchando toda su vida, luchando, pero no necesariamente siempre lograban alcanzar el triunfo. Había unas condiciones, porque no era cualquier desfile, tenía que ser el desfile de los victoriosos. Entonces, así hubiera tenido ciertas conquistas, no todas las conquistas calificaban para que pudieran acceder al desfile o a la ceremonia del triunfo. Entonces, no era tan común. Pero ¿qué nos está diciendo? El Señor nos lleva siempre, el Padre nos lleva siempre, pero ¿cómo? En Cristo Jesús nos lleva en el desfile de la victoria. ¿Sí? Ahora, por eso Pablo dice a los romanos, sabemos que los que aman a Dios todo nos ayuda bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Esto es una verdad no muy fácil de entender porque para lo que el mundo puede ser una derrota y un fracaso, en Cristo siempre será una posibilidad de ir en triunfo. ¿Sí? O sea, lo que para los romanos podía ser tal vez una ceremonia en su vida, yéndole bien, para muchos luchando toda la vida, que eso tiene que ser muy frustrante, toda la vida luchando, y nunca pudo tener un desfile del triunfo. Pablo nos está diciendo que en Cristo nosotros podemos ir siempre en triunfo, pero dice, nos lleva siempre en triunfo. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo acá? Ese incienso, ese aroma que iban exhibiendo los sacerdotes, bueno, también se dice que el aroma tenía que ver con las flores. Como todo el desfile iba acompañado de flores, pues imagínense esa mezcla de flores aromáticas con el incienso. De nuevo, para el que ganó debía ser muy agradable. Y Pablo está diciendo entonces, dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Imagínense entonces que nuestra vida en Cristo es un constante desfile de triunfo, que vamos porque el Señor ha logrado el éxito sobre la muerte y sobre el pecado. Y cuando nosotros estamos identificados en Cristo, cada paso, imagínese usted salir y entrar todos los días en medio del desfile del triunfo. Usted se imagina cuál era la actitud, la postura del general y de su ejército, de una alegría, satisfacción, plenitud. Qué experiencia tan agradable es la sensación de haber alcanzado una meta. ¿Y sabe qué nos está diciendo Pablo? Constantemente, en Cristo usted está viviendo en el éxito. ¿Sí? O sea que quien tiene, ¿con qué actitud podríamos salir nosotros a enfrentar la cotidianidad sabiendo que en Cristo siempre estamos en el desfile del triunfo? ¿Sí? Nunca tendríamos una postura de derrota. Yo creo que hasta para la salud física y mental esto sería una solución, una respuesta, porque si bien estoy enfrentando desafíos, yo voy en los hombros de mi maestro, yo estoy en Cristo Jesús, identificado en Cristo, y Él me está llevando siempre en la experiencia del éxito de haberlo alcanzado. Nunca habría una sensación de derrota, porque de nuevo, cito Romanos 8, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Dice además, entonces, es un olor grato de Cristo a los que se salvan, ¿sí? Y en los que se pierden. A ver, la Biblia distingue claramente que el que se salva es el que recibe y acepta. El que se pierde es porque voluntariamente aborreció, rechazó y le dio la espalda al Señor, ¿sí? El que se pierde no es una víctima del que conquista, en este caso de Cristo. El que se pierde más bien es que despreció y aborreció la oferta salvadora que el Señor le hizo. Lo que pasa es que, ¿qué implicaba la salvación? Arrepentirse de los pecados. Es así de sencillo. O sea, la oferta del Señor implica una conversión. Entonces, yo no puedo seguir viendo las cosas como las había visto, yo no puedo seguir llamando a lo bueno malo, a lo malo bueno, sino que yo tengo que discernir
Y para poder aceptar y acceder a esta oferta de salvación, pues yo debo reconocer que he pecado y que necesito su perdón, porque el verdadero éxito y triunfo y victoria del Señor es sobre la muerte. ¿Y qué es la muerte? El efecto del pecado, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva del Señor es vida eterna. Entonces, si yo no entiendo que el pecado me lleva a la muerte, a la destrucción, a la separación, pues nunca voy a aceptar, perdón, la oferta del Señor. Entonces, quien, quien no percibe este olor fragante como vida es porque le dio la espalda al Señor, no porque el Señor le haya dado la espalda a nadie. El Señor a todos les ha dado y les ha presentado esta oferta de salvación, esta oportunidad de ir de triunfo en Cristo Jesús. Dice entonces, a esto ciertamente olor de muerte, ya imagínense lo que les describí hace un momento, pero y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues ya dice, no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Así que no importa, en serio, la experiencia que estemos teniendo aparentemente de derrota, pues caminemos en el Señor, caminemos del Señor. Por eso el ejercicio de orar cada día es una necesidad. Hay cosas que tal vez para usted hoy sean una sensación, una experiencia de fracaso, ¿sí? Hay cosas, no sé, puertas que estamos intentando abrir y no abren por ninguna parte. Situaciones que recaen constantemente, una situación de salud, laboral, en un matrimonio, y que usted intenta por un lado, por otro lado, y como que las cosas no funcionan. Tenga la certeza que si usted va a Cristo, se identifica con Cristo, se rinde en sus manos, todo nos ayuda bien y vamos a experimentar cómo Él nos lleva siempre en ese desfile del éxito. ¿Sí? Porque ¿quién lo determina? El Señor. Lo que para el mundo puede ser una derrota, para el Señor es un éxito. ¿Por qué? Porque nosotros medimos el éxito muchas veces o las metas en términos materiales, tangibles, evidentes, pero el Señor tiene otros cálculos, sin duda alguna, mucho más profundos, mucho más perdurables que lo que nosotros pensamos. Tal vez lo que usted ve como una derrota laboral, ¿sí? O económica, tal vez es un éxito, es una oportunidad que usted se restaure con sus hijos, por ejemplo. ¿Sí? A veces estamos tan ocupados y alcanzando tanto éxito laboral y económico que podemos estar perdiendo una batalla que sería mucho más dolorosa como la relación con nuestros hijos. ¿Sí? Entonces tal vez lo que usted está viendo como una derrota laboral es una oportunidad de tener ese triunfo en la conquista del corazón de sus hijos para que se acerque a usted o para que se acerque al Señor. Lo mismo en el matrimonio. ¿Cuántos matrimonios caen en derrota ante el éxito académico, laboral? ¿Sí? Así que todos aquellos que estamos en Cristo tenemos la oportunidad de ir en triunfo. Véalo así, acérquese a Él. Preséntele al Señor lo que usted considera que ha sido una derrota. Y oremos de esta manera. Disponga su corazón, su mente y preséntele al Señor humildemente lo que usted cree que ha sido un fracaso o una derrota, tal vez en lo cual usted ha luchado, emprendimientos, tal vez puede ser una situación familiar, con su esposo o esposa, con sus hijos, sus padres. Es posible que sea una situación eh, relacional, una amistad, lo que sea. Preséntele al Señor ese aparente fracaso, esa derrota. Dígale, Señor, aquí tu palabra dice que en ti, en tu Hijo Jesucristo, tú me llevas siempre en triunfo, en ese desfile del éxito. Yo quiero pedirte, por favor, entonces, que me lleves de tu mano, que me pongas en identidad, que me fusiones con el corazón de mi Señor Jesús y que yo pueda ser llevado en ese lugar de gloria. Que mi vida sea un olor fragante,
Que mi vida se perciba, amado mío, como una oportunidad de salvación para otros. Yo te presento hoy esta situación que me ha traído esa sensación de fracaso. Y te pido, Señor, que yo aprenda, que yo lo vea como lo debo ver, como una oportunidad de triunfo, Señor. Tú ves las cosas mucho más claras de las que yo puedo percibir. Tú miras, por ejemplo, el corazón, nos dice la Escritura. Yo no puedo tener claridad ni de mi propio corazón. Yo te pido, Señor, que todo esto me ayude a depurar, a mirar lo que en verdad me está llevando al fracaso y entender cuál es el verdadero éxito, Señor, y triunfo que tú tienes para mí. Toma el control de esta situación. Dame la paz que sobrepasa el entendimiento y la certeza que tú estás conmigo. Eso es lo más importante, creo, que tú estés conmigo. El paso que dé sea un paso que tú estés respaldando. Pero también entonces te pido que me dirijas en la toma de decisiones sabias y concretas. Danos tu bendición en este nuevo día, Señor. No nos sueltes, por favor, ni un solo instante. Sabes que sin ti nada somos en este mundo, que sin ti nada podemos hacer. Pon tu mano de sanidad y de libertad sobre tus hijos y bendícenos en este nuevo día. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.